y ya estoy. Hoy vamos a hablar en el café con Chris. Bienvenidos, by the way. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar la expresión oral en los niños y en los adultos, en idiomas y también podríamos intentar ayudar para el idioma materno. Entonces, si tienen dudas, preguntas, si tienen eventualmente algún problema específico al momento de expresarse en otro idioma o para sus hijos, pues por favor, si lo pueden ir escribiendo y veamos después las dudas, las preguntas. Nada más que no sé dónde puedo ver los comentarios. Ah, aquí. Ok, ya. Porque creo que cambiaron algo en Face y entonces estoy un poco perdida, ¿no? Hola, hola. Entonces, ya, vamos a empezar. Perdón, ya voy. Entonces, niños y adultos para este café con Chris. El café que te da herramientas para comprender y acelerar el aprendizaje en idiomas para ti y para tus hijos, ¿no? No olvidemos que también nosotros estemos aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esto, de cómo mejorar mi fluidez en la expresión oral como adulto, que en general es un idioma extranjero que sea el segundo, en general es el tercero, digamos, y para los padres de familia. Va a ser un café muy práctico, con técnicas específicas para estar haciendo pues mejoras en nuestro acercamiento para la familia y en nuestras clases y nuestras prácticas pues para nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, me gustaría, pues si pueden invitar a amigos, si tienen dudas, preguntas, no olviden darle like a la página, de poder seguirnos para los tips, comentar, preguntar, etc. Los leemos y contestamos. Gracias. Entonces, vamos a empezar, hola, hola, vamos a empezar con la idea de manera general, los niños y los adultos necesitamos de una cosa fundamental para poder hablar, tanto nuestro idioma materno como los extranjeros que estamos aprendiendo o practicando, es la confianza. Y la confianza es en uno mismo y en los demás. ¿Cómo hago para generar confianza en mí y cómo hago para que en la clase también pueda yo estar tranquila, ¿no? Y eso es el contexto. El profesor o la profesora tiene que dar el adulto o la persona cuando es de familia o en clase, digamos, es la persona que está a cargo de que debe generar esto, ¿no? Y entonces los niños, los adultos en clases van a poder expresarse y aunque lo hagan con errores, que eso no tiene nada de malo, van a aprender de sus errores y después van a poder corregir y todo esto, ¿no? Entonces es fundamental para tener la confianza es no gritar, no generar estrés y varias cosas de cariño para evitar de estar mmm, para justo favorecer esta expresión oral. Voy a retomar un poco la idea de cómo está funcionando el cerebro de los niños, también según sus etapas de edades, y los adultos cómo funcionamos. Y por lo mismo, hay esta idea de aprender el idioma como cuando estábamos niños y eso no es posible porque no tenemos el mismo cerebro y tampoco tenemos el mismo contexto social y no tenemos no tenemos nada igual, entonces no podemos aprender ya de adultos como niños. No cambia mucho entre ser adultos y niños para aprender idiomas porque se necesita de confianza, se necesita de perseverancia, se necesita de estudios,
según las edades. Ahorita regreso a esto. Y lo único que va a cambiar, que ya eso ya lo había platicado, es el oído. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en los niños tenemos una plasticidad cerebral, es decir, son antenas, van a estar, es por lo mismo que decimos que son esponjas, entonces toman lo bueno y lo malo, son antenas y entonces todo lo que toman se activan y se crean caminos, ¿no? Entonces, básicamente es importante entender esto. Nosotros también lo tenemos y tenemos que ir practicando porque lo que no practicamos se apaga y deja de existir. Es igual que los niños, nada más que ellos tienen un montón. Entonces por eso pueden aprender todo, pero se van apagando los caminos según vayan creciendo y lo que se estimula o no, ¿no? Entonces, vamos a ver también el tema de la observación. ¿Qué podemos observar para la expresión oral de un idioma materno? ¿No? Entonces, nos damos cuenta que al nacer los niños no pueden estar hablando, ¿no? No nacemos hablando. Me gustaría, pero no se puede. Entonces, lo que van a hacer en su cerebrito es asimilar todo lo que tienen alrededor de ellos. Yo me enfoco en los idiomas, ¿no? Entonces, asimilación del idioma materno. Si en la casa tenemos dos idiomas, que el papá y la mamá no hablan el mismo idioma, serán dos. Si además viven en un país que el idioma es todavía otro, pues tendrá otro idioma, ¿no? Y los bebés se van como ubicando. No saben qué idioma, no le ponen palabra, nada más están recibiendo la información, ¿no? La idea de la expresión oral no es solo un mecanismo biológico, así de yo abro la boca y expreso algo. No, la expresión oral son muchos factores alrededor de uno. Hay un contexto familiar, va a depender de los apoyos, de cómo se llevan en familia. Hay mucha emoción y entre más la emoción sea positiva, incluso pues se va asimilando en la cabeza y también en el cuerpo, no lo olvidemos. Entonces, si las estimulaciones son positivas, emociones positivas, se va a dar más fácil la expresión. No hay tampoco un reto de, mi hijo habló a tal edad y otro hijo a tal edad. No, no se trata de esto, pero sí hay que favorecer y si después de tal edad, no, digamos, 2 años, ya empieza a ser un poco preocupante, hay que revisar todo este tema familiar, ¿no? Entonces, alimentar con cariño, que sean clases, que sea la familia, la escuela, ¿no? Porque ya habíamos visto también el tema de cuando yo ya estoy estresada, ya mi cerebro se empieza a contraer, digamos, y ya nada está, ya no recibo nada, entonces ya no puedo expresar nada y me bloqueo, ¿no? Eso es normal y es natural. Entonces, si yo me preocupo por la expresión oral, digamos, que sea materno o extranjero para mis hijos, vean esto. En la clase, lo mismo. Si yo no puedo hablar con mi grupo de compañeros, hay que estar checando esto. ¿Ok? Cada caso también tiene su particularidad, ¿no? Tampoco yo estoy generalizando. Habría que ver cada contexto, evidentemente. Y no quiero estar diciendo que todo es así, de verdad, pero sí revisen esto porque eso es básico y yo lo he visto mucho, ¿no? Entonces, en el café anterior habíamos visto estas etapas de los niños y voy a ir concretando y ver qué podemos hacer realmente cuando con nuestros hijos. El tema de la confianza pasa mucho con el juego, ¿no? Para los niños. Yo me estoy enfocando ahorita con los niños. Hay que estar presentes, no hay que sobreprotegerlos tampoco. Esto influye mucho en el aprendizaje, ir explicando, hablando con un tono normal. No son mini adultos, son niños.
Entonces hay que ir adaptando el vocabulario, evidentemente, pero se puede hablar con respeto, los niños entienden muy bien y ven que están preguntando y uno como adulto tenemos que pues entender desde dónde está la pregunta y contestar a su nivel y ver cómo van recibiendo la información, ¿no? Ellos crecen y van a entender poco a poco y mejor la información y se van, la idea es que los dejemos hablar, ¿no? Es como yo fortalezco mi relación y que por consecuencia va a fortalecer la expresión oral en mis hijos, ¿no? Entonces, habíamos visto que para los niños 10 años más o menos es cuando se madura casi al 100. Yo diría hasta el 25 años, pero bueno, vamos a decir que tenemos una buena fundación, 10 años, los primeros 10 años, ¿no? Entonces, es ahí donde se crean todos los programas inconscientes con los niños y hay que tener cuidado que les metemos en la cabeza de nuestros hijos, ¿no? Entre 0 y 3 años habíamos visto la vez pasada que solo aprenden con contagio, intuición, naturalidad, el contexto, la imagen, repetición. Entonces, en esta etapa, ellos asimilan el idioma y se darán cuenta en un momento dado, porque los que tenemos hijos en el idioma materno, ya lo hemos experimentado, que un momento dado sale, ¿no? Si además lo tienen como idioma extranjero, por ejemplo, en mi caso, eh, yo francesa estando en México con mi hijo solo me tenía a mí, digamos, en el tema del francés. Entonces yo le hablaba siempre en francés, pero su contexto era más español. Entonces llegó un momento que él bueno, sí, solo me contestaba en español y yo le hablaba en francés. Una muy buena técnica para que empiece a hablar, y eso es natural, y no hay que decirles nada, es repetir lo que están diciendo, pero en el idioma es decir, lo voy a hacer sencillo. Él me hablaba en español, yo le hacía la misma oración, pero en francés, y automáticamente él repetía la misma oración, pero en francés, ¿no? Eh, Creo que si los dejamos hacer eso, es muy beneficioso. Yo he tenido mucho beneficio al hacerlo y lo más interesante además es que van acumulando, repiten y luego cuando llegamos, bueno, ha sido varios viajes, pero digamos que a los 3 años, sí, cuando ya cumplió 3 años más o menos, 2 años y medio, que fuimos a Francia, que no tenía otra opción que hablar en francés. Después de 2 días entendió que ya la otra persona no entendía qué decía. Entonces, poco a poco le buscó la manera para comunicarse en el idioma. Y luego yo le decía, oye, si hay palabras que no sabes, porque es normal, no pasa nada, tú vienes, me preguntas y yo te digo y haces tu oración. Y así fue. Entonces es como darle esta confianza, eso es como darle la confianza y yo te ayudo, pero no te voy a traducir todo, ¿no? Entonces esto es entender esto de 0 a 3 años, ¿no? Luego viene toda esta parte de 4 hasta 11 12 años, que no es tan intuitivo, que también sigue el aprendizaje que es más sencillo y se va a hacer con juegos, música, que también podemos implementar antes, ¿no? Evidentemente, pero hay más conciencia en el idioma. Ya es cuando va a poder decir que en tal idioma se dice así y en otro idioma así, ¿no? Entonces, tenemos esto y luego a los 12 años y adultos ya es aún más consciente del aprendizaje, ¿no? Entonces, primer punto práctico que deben de usar para sus hijos es repiten la oración que están diciendo, pero en el idioma que ustedes quieren que practique. Si además tienen la habilidad, por ejemplo, del inglés, que también yo lo hice con mi hijo, además de fortalecerlo en clases y de juegos y todo esto,
es leer cuentos, ¿no? Una actividad, un libro, yo hacía mucho eso, bueno, sigo haciéndolo, una caricatura y un idioma. Ahora lo estoy mezclando, no es tanto, no es tan estructurado, digamos, porque antes había puesto McQueen en sueco, Peppa Pig en inglés, Petit Ours Brun en francés, y entonces estaba así, y ahora que ya tiene 5 años, que además está aprendiendo el italiano, ya le estoy poniendo otros retos, ¿no? Pero yo ya me di cuenta, además de la teoría, me estoy dando cuenta que en efecto ya su aprendizaje es más consciente, ya no ve algo si no lo entiende y entonces ya tenemos que tener la técnica de, a ver, cómo construir la oración, qué está diciendo. Se aprende así rápido las oraciones hechas, no le vamos a explicar que el verbo to be o to have, pero lo vamos a concientizar un poco más, ¿ok? Entonces, para los 5 años, ¿no? Entonces, repetición. Siempre que uno quiera estudiar, no olvidemos, además de la confianza, la constancia y la perseverancia y el cariño. Hablar un idioma, el idioma extranjero, es recargado de mucha emoción y voy a expresar algo diferente de mí hablando en otro idioma. Eso es otra versión de mí, digamos. Entonces, si yo hago esto, es mucho lo que estoy pidiendo a mi cuerpo y a mí, a mi mente y a todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en un cambio de país y de otra cultura que es hablar italiano, que estamos hablando con las manos, la expresión de la cara, cómo hacemos las construcciones, cómo se habla. em, es importante que haya una constancia al momento de aprender, tanto niños como adultos, y no porque son niños que los dejamos así. Hay que acompañar todo, 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 darle tiempo, ver dónde están sus dudas, ver cómo está aprendiendo. Sí, es mucha energía tener hijos, pero sí vale la pena. Y después, sobre todo haciéndolo ahorita y dejar este mito que ya también se lo he dicho mil veces, que no se van a confundir, no hay cables que van a estar desconectándose, ¿ok? No se van a atorar. Yo confío en que no es así y yo lo veo, lo vivo, entonces veo que no es así y no será así. Ok, entonces luego para los niños es de ir practicando la comprensión oral para la entonación, la pronunciación, jugar con los visuales para más vocabulario. Entonces tienen que tener una variedad, pero tampoco una sobreestimulación, que es lo que decíamos la vez pasada, que tampoco sirve de mucho llevarlos a esta, ¿cómo es la moda de esto de la escuela de la gimnasia cerebral? Entonces los tiene más sobreestimulados que estimulados. Tampoco se vale, pero sí hay que ir acompañándolos para que tengan una variedad de contexto, de entonación, de pronunciación, de vocabulario y la sintaxis, ¿no? Eso sí, ¿no? Para que se comprenda la idea y luego van a ver que el contexto va a hacer que se entienda el significado. Luego hacer, ¿se acuerdan también en un café, bueno, hace mucho, les decía que un cuerpo en movimiento es un cerebro que está creciendo? Yo lo vuelvo a decir, no es oración mía, es una oración de un experto también en aprendizaje, Jim Quick, que habla mucho de esto. Y entonces hay que ir favoreciendo el movimiento en sus hijos. Oblíguense, y también es bueno para los adultos hacerlo también, oblíguense a salir, a caminar, a jugar, tomar la pelota. Esto quita pues el estrés, nos permite tomar aire, ¿no? Y que sea algo placentero. También pueden ir jugando en otro idioma, no pasa nada. En la pelota pueden decir, bueno, ahora vamos a practicar el inglés. Ojalá también los papás, aunque no hablen, digamos, el inglés y quieren que sus hijos hablen inglés porque así es el mundo, es necesario, pues también hagan el esfuerzo. Hoy en día hay mucho material que nos puede servir para ir
escuchando, practicando y yo lo estoy usando para hacerle ver a mi hijo que yo también lo estoy haciendo, ¿no? Y el hecho de hacer ejercicio también baja quita toda la acumulación de las tensiones o las creaciones de bloqueos y todo esto, ¿no? Del movimiento también estoy pensando en cantar, en bailar, que son habilidades más también para los idiomas, para los adultos, ahí es lo mismo, es esta liberación, ¿no? De endorfinas y esta hormona de la alegría, ¿no? Y la energía para el cerebro. Entonces hay que hacerlo y esto siempre el beneficio, vamos a decir que es el idioma, estamos compartiendo algo y esto también es básico para la relación de nuestros hijos y esto va a favorecer que ellos se expresen, aunque hagan errores, ¿ok? Se van a expresar, lo van a intentar, porque estamos creando un contexto de confianza. Las clases hagan que interactúen con otros niños em, y generar otra vez, sin forzar, sin obligar. La confianza se puede, dependiendo de los niños y de su historial, hay niños que se van a soltar y también la personalidad, ¿no? Hay niños, los metes donde sea y hablan con quien sea, y hay niños que no. Entonces, como lo hacemos en Clap Co de enseñanza lúdica de idiomas, nosotros vamos a ir viendo cómo es el niño, cómo lo vamos a acercar a poco hacer su oración, ver cómo está funcionando y hacer que repita por lo menos, porque lo que dice en voz alta, aunque sea de repetir la oración en otro idioma, su cerebro ya lo está registrando. Es un poco como las terapias, by the way. Cuando uno se escucha hablar, a veces dice, ah, mira, yo no la había captado así, ¿no? Se apagó Insta, perdón. Entonces voy a regresar. Se apagó, regresó. Ay, 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 perdón. No, 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 no. Perdón, no sé dónde le puse mal, pero pues ya ni modo, porque no. No sé dónde le puse mal. A ver, directo, en directo, ya. Ya está. No sé por qué se cortó, pero bueno. A ver si regresa y si no, pues seguimos ahí. Em, Lo mismo, los niños, las tareas, no gritos, no callar, no menospreciar. Por favor, véanse. Yo ya lo había hablado. Yo sé que eso es más de educación, pero influye de manera impresionante el aprendizaje. Si estresan a sus hijos o los critican, los menosprecian, todo esto los van a bloquear y además de no darles oportunidad de expresarse, se van a bloquear. Y cuando un niño se bloquea y ya no va a tener confianza en su familia para hablar, si les pasa algo afuera, yo no quiero asustar, pero la idea es esta, es decir, que la familia es la unión, es la que va a hacer que yo proteja a mis hijos, ¿no? Entonces, si yo siempre le estoy o gritando o callando o sí, generando mucho estrés, que también yo lo he visto mucho y quisiera que este café, si le llega a una, dos personas, no sé, pero que por lo menos se pudiera una familia beneficiar y entender la importancia de no estar presionando a los niños porque bloquean sus conexiones neuronales. Entonces, hacen esto y hace que si les pasa algo afuera, no van a tener la confianza para contarles y van a estar con miedo y con una impotencia para encontrar maneras de solucionar algo que podrían haber hecho junto con la familia. Entonces, esto favorece mucho la expresión oral de estar creando pero son todo, de hecho es todo dentro de todo lo que hay que hacer dentro de la familia, ¿no? Cuando, por ejemplo, algo muy
interesante, ya que los niños hasta los 7 años más o menos de lo que se ha dicho con la neurociencia, todo es inconsciente. Entonces, no logran, entiendan que su mundo es totalmente distinto al nuestro como adulto. Entonces, ellos a veces no entienden, por eso hay este concepto de la mentira, que, está mintiendo, es un niño que miente. No, hay un tema ahí de sobrevivencia y hay un tema también de que lo pueden haber soñado y para ellos es real. Entonces no hacen tanta diferencia entre lo real y la fantasía, ¿no? Entonces, yo recomiendo cuando hay estrés, tanto a adulto como a niños, música tranquila de fondo y todos nos calmamos, respiramos, ¿no? Em, y dejar hablar. A lo mejor no nos gusta lo que están diciendo, pero detrás de lo que están expresando nos están diciendo algo. Entonces, sí hay que traducir mucho lo que están diciendo. Y a veces ellos no saben, muchas veces no saben, ¿no? Hasta los 7, 8 van a empezar a saber, pero esto sí los hemos educado para saber, si no, no van a tener herramientas, ¿no? Entonces no callen, porque si callan a los niños o sí, no los toman en cuenta, no dejan expresarse, menos, si no lo hacen en idioma materno, menos lo van a hacer en idioma extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Hacer que jueguen solos también, porque además, si se dan cuenta, con los niños es muy interesante porque lo hacen con historias y a veces se puede escuchar muchas cosas y podemos ver en qué conflicto y todo esto. Esto permite ver qué está expresando. Porque detrás de la expresión oral, más allá de decir, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Cristín. Hay mucho atrás, ¿no? La expresión oral para favorecer esto, también hagan que dibujen también. Eso es muy interesante porque después les podemos preguntar, oye, ¿qué hiciste? Sin entrar en terapia y psicología y nada, pero pueden ir, y no hagan esta onda de, no, es que el sol es amarillo y el niño hizo el sol rojo, da igual, ¿no? Da igual, da igual, da igual. Entonces, básicamente son 10 puntos con los niños, que es dibujar, lo voy a retomar pero al revés, ¿no? Dibujar, jugar con ellos, dejar que hablen, lo que sea, música tranquila para calmar a todos, acompañar en tareas sin presionar, buscar clases donde hay interacciones y confianza con los niños, el canto, el baile, mucho movimiento en ejercicios, ¿no? Lo que les guste, ¿no? Al niño le encanta hacer como sprints, entonces contamos el tiempo y así se reta a sí mismo y traducen las oraciones en el idioma que está haciendo, ¿ok? O sea, es decir, si yo quiero que practique el francés, que es mi caso, pues, y que me está hablando en otro idioma, que probablemente lo va a hacer cuando estemos en Italia. Puede ser que ahora ya le salga más italiano que francés, no sé, vamos a ver cómo está reaccionando. Pues voy a tener que hacer otra vez el refuerzo de francés cuando ya lo estoy haciendo desde hace más de un mes, ¿no? Pero bueno, es de ir y venir, constancia, cariño, tiempo, perseverancia, todo esto, ¿ok? Entonces son estas prácticas para los niños. Los adultos ya funcionamos un poco distintos, tenemos ya los circuitos hechos, no importa la edad, ya hemos hablado 1000 veces de los mitos con los adultos. Cualquier adulto puede aprender un idioma a la edad que sea. Va a ser más complicado, puede ser, pero yo digo que es mucho también de la actitud. Mucho nos cerramos, es que, ¿no? Otra vez las creencias limitantes fuera, les invito a ver el otro café donde lo estoy hablando, el bloqueo, también véanse, hay otro café donde estoy hablando de dónde y cómo detectar que tengo un bloqueo al momento de aprender, como por ejemplo, les vuelvo a decir rápido, cuando yo me esfuerzo demasiado en el aprendizaje, no retengo la información,
no tengo empatía con el idioma, son como bloqueos que hace, pero si quiero, ¿no? Para favorecer la expresión oral hay que conocerse, porque si yo necesito confiar en mí, si yo confío en mí es porque ya me conozco algo o mucho, ¿no? Entonces, también he hablado de cómo encontrar su perfil del estudiante. Esto lo vimos hace 2 meses. Entonces fue el café de julio, ¿no? Donde yo hablaba del método Kolb y lo agregaba. Obviamente es complemento y no es solo un método, pero la idea es que ustedes entiendan si más visual, más auditivo, kinestésico. Digamos que todos tenemos de todo, pero ¿cuál te va a impactar más al momento de aprender? Hacer colores cuando estás aprendiendo y todo esto. Entonces yo conozco también mi perfil. Luego entiendo la lógica del idioma. Y todo esto va a permitir que yo tenga confianza y que cuando yo esté en el momento de hablar con un nativo en mis clases, lo voy a hacer. Cuando yo tengo también mis notas ordenadas, mis verbos, ya que me sé todo esto, ¿no? Obviamente hay un trabajo previo, pues yo tengo esto, al momento de aprender o de practicar y estoy en clase, pues lo voy a usar. Ah, mira, me voy a acordar que esto lo busqué acá y lo voy a sacar y ya, ¿no? Hay otra técnica, yo lo usé mucho. Dicen que los locos son los que hablan solos, pero yo no estoy de acuerdo. Hablando solo, y de hecho bueno, después uno ve lo que quiere para justificar lo que hace, ¿no? Pero por ejemplo, de hablar solos, dicen que es muy bueno porque descargamos todas las tensiones, ¿no? Y podemos encontrar soluciones que no teníamos o no habíamos visto si lo estábamos como demasiado internando. Por eso en las terapias a veces es bueno solo hablar porque uno se escucha y entiende. Bueno, total, el tema con eso es cuando yo llegué a México y yo lo que hacía era traducir todo lo que yo decía en francés, lo intentaba traducir en español y luego pues con la ayuda de pues diccionario, ¿no? Que tampoco el Google Translate no estaba. Entonces ahora se pueden ayudar de mucho. Entonces hasta pueden escuchar cómo lo están haciendo con Google, la construcción, repetir, apuntar, ¿no? Em, También hay un error que se hace mucho de querer entender todo el idioma para hacer una oración. Y eso me parece un poco desgastante y o sea, desgastante la memoria no puede con tanta información. Entonces es muy importante encontrar técnicas de memoria que ya también eso, wow, es de un café al inicio de 2019, creo, 20. Es decir, no, si yo no quiero acumular tantas cosas, también hay oraciones hechas que pueden aprender así. Y que entiendan o no entiendan cómo se construye, no importa, pero yo sé cómo se está diciendo, cómo se pronuncia y en qué contexto lo puedo usar. Y ahí voy practicando, ¿ok? Y esto descansa el cerebro y lo pueden hacer con muchas oraciones, porque esto se hace en muchos idiomas, en todos los idiomas hay esto, ¿no? También otra técnica es de pasar por la escritura, porque la escritura hace que se ordene mucho la, mm, el pensamiento. Entonces, cuando todavía no me siento seguro o segura para hablar mi idioma o para hablar el idioma que estoy aprendiendo, digamos, puedo empezar a escribir cómo diría tal cosa, cómo me presento. Eso, por ejemplo, es lo que voy a hacer cuando voy a ir a Italia, que estoy haciendo trámite, pues las oraciones y las practico, ¿no? Evidentemente, pues me va a ayudar mucho del inglés, pero la idea es ir a Italia practicando italiano, ¿verdad? Aprendiendo, ¿no? Expresiones y todo. Entonces pasan por la escritura y también los subtítulos. Hoy en día no podemos negar que tenemos mucho material. Entonces los subtítulos son buenísimos para, para 2 minutos.
y checo unas, no sé, el vocabulario, la pronunciación, lo apunto y mañana en lugar de 2 minutos le pongo 4. Todo esto va a favorecer la expresión oral porque yo estoy usando todas las habilidades y me estoy llenando de confianza para poder soltarme. Y cuando uno se quita también el miedo de, si hablo, pronuncio mal, no se me va a entender, hago un error, todos se van a burlar. La verdad es que esto hay que quitarlo. Yo creo que cuando ya crecemos todo esto ya lo dejamos atrás, pero si lo podemos también enseñar a nuestros hijos, mejor, porque el que no pregunta y se queda ignorante es más, no está padre, ¿no? Mejor hay que quitar todo esto y pasar por la escritura, por moverse, por cantar. ¿Se acuerdan también que les dije la semana pasada, bueno, perdón, el mes pasado, de la música? Esto, todos, yo no conozco a nadie que no les guste la música. Entonces, y hoy en día tenemos toda la letra que esté traducida y la tenemos en el idioma. Hay para el inglés hay una aplicación que es buenísima que se llama Lyrics Training. Entonces está la letra y podemos checar el vocabulario, es buenísimo. Todo esto les va a generar confianza y esto va a hacer que la expresión oral sea mucho mejor, ¿no? Básicamente ya hice adultos y niños, ¿no? Ya hice todo.